Estamos en comunicación con nuestra querida compañera Elena Carmelich. Muy bien. Vamos a analizar lo que ha sido toda esta semana de los derechos y movilizaciones por el orgullo del colectivo LGTBQ. En este marco queremos saber cómo se ha desarrollado y la opinión de nuestra politóloga, que es experta en esta materia. Hola, querida Elena, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero muy bien, tengo un gaucho acá al lado que después vamos a hablar del Día de la Tradición que te está escuchando, porque en esta interculturalidad que estamos teniendo, venimos de una banda de Mía, ¿sí? Con dos chicos espectaculares que hacen trap y que los promociona, Tini Stuessel, etcétera, etcétera, se van a presentar en Paraná. De ahí venimos al Orgullo Gay contigo, o al del colectivo LGTBQ, y de ahí pasamos al gaucho, automáticamente por el Día de la Tradición. Hoy. Va de sopapo por sopapo para todos lados, de un punto para el otro. ¿Cómo estás, Elena? ¿Bien? Bien, ¿sabés qué? Te faltó LGBTQI más. Y más, sí. Lo que pasa es que son tantas letras que yo me olvido. Sí, Bueno. viste, a medida que pasan los años se van agregando porque, bueno, va incluyendo más colectivos, esa es la idea. Bueno, En un principio era el LGBT, después LGBTQ y ahora I. y más, o sea, le ponemos... Intersex, y Max, el más que incluye a todos los colectivos. Bueno, le metés el etcétera, ¿no? Y ahí ya nos olvidamos, si no vamos a tener, con tantas letras no nos da el abecedario. Elena, querida, dame una opinión acerca de lo que ha sido este mes del orgullo de los distintos colectivos, vamos a decirlo así, sino que no vamos a hablar con nadie. Sí, si no es largo toda Sí. la sigla. Es la Semana del Orgullo que se celebra la primera semana de noviembre y en Buenos Aires ya hace 30 años, esta última semana fue la 30ª fecha, marcha, donde se celebra, o bueno, por lo menos se celebra y se reclama por más derechos, ¿no? para este colectivo. Las marchas acá en Buenos Aires comenzaron, la primera fue en 1992, y comienza desde la Catedral de Buenos Aires, donde está Plaza de Mayo, se camina toda la marcha hacia el Congreso, ¿no? Que es donde el lugar donde obviamente se exigen mayores derechos para este colectivo. Suele tener carrozas, mucha gente, bueno, disfrazada, con pancartas, con insignias pidiendo determinadas cosas, y podés creer que en el 92, la primera marcha que se hizo, solo fueron, o sea, porque fue la primera, hubo que romper esa barrera, fueron solamente 250 personas y tuvieron que ir con caretas de cartón para que no los reconocieran. Claro. Exacto, para que no los reconocieran y después no tuvieran problemas en su trabajo. Esto 30 años atrás, ¿no? Hoy, por suerte, no estamos general no estamos con esa situación. Bueno, hay un hilo conductor con el programa del día de la fecha porque arrancábamos con el móvil y acá en la explanada de Casa de Gobierno se hizo la conmemoración del aniversario número 70 del voto femenino, ¿no? Y en cada uno de los contextos, bueno, se fue dando, incluso se escuchaba lo que era la sesión en esa época, en donde por qué la mujer no debía votar, ¿no? Un siglo después esto queda como caduco y así todas las mujeres siguen expresando y luchando por sus derechos. Mencionaba la vicegobernadora, dentro de 30 años seguramente no vamos a necesitar ninguna ley porque esto va a estar superado. Algo claro. Por el estilo viene por el tema de los colectivos, ¿no? Primero esconderse para que no vengan el tema de las sanciones o las represalias y hoy manifestar que no solamente son personas como todo el resto, sino que además exigen los derechos. De ahí a que, por ejemplo, alguna de las exigencias que escuché, subsidios para los colectivos, subsidios o pensiones. A ver, por pertenecer a un colectivo, vos tenés que tener derechos fuera de lo que tiene el resto. Esto es lo que un poco que me hace ruido, ¿no? No son derechos por fuera, sino es reconocer las desigualdades y en función de esas desigualdades tratar de subsanarlas. Es lo que siempre hablamos, ¿no? Con respecto a las mujeres también. Decís, bueno... Pero una pensión o algún subsidio tiene que ver con que hiciste 30 años de aporte por un trabajo, etcétera, etcétera, sea rubio, morocho, petizo, largo, nairón, negro, blanco. Ahora, por ser del colectivo, ya tengo derecho a que me paguen algo. Esto es como un resarcimiento. Es como que entonces nos estamos diferenciando en vez de querer buscar la igualdad. Me da ruido, ¿no?
No, no es sencillamente así, A ver. simplemente por pertenecer al colectivo un subsidio, sino que es reconocer derechos en las desigualdades, lo que te decía. Una de las premisas que tenía justamente la marcha eran mayores derechos sociales y laborales para las trabajadores sexuales y para poder, por ejemplo, también se habla del cupo trans, ¿no? Justamente por pertenecer a ese colectivo hay muchas puertas que se cierran, que tienen que ver con derechos laborales, con poder conseguir un trabajo, por poder ejercer determinadas profesiones. Entonces, en ese sentido, subsanar ese tipo de desigualdades es cuando se refieren los subsidios. Bueno, también, ¿no? Una nueva ley antidiscriminatoria eran otro de los pedidos, y después también una ley integral que dé respuesta a VIH, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, porque estos colectivos, no hablamos de todas las personas, por supuesto que hoy, después de 30 años, hay muchas personas del colectivo que pueden trabajar, que han podido pasar esas barreras y no tienen tanta dificultad y pueden trabajar y no siendo discriminadas como sí posiblemente pasaba hace muchos años. Pero sigue habiendo, de todas maneras, dentro del colectivo un gran porcentaje de personas que les cuesta todavía poder superar estas barreras o estas brechas, ¿no? Así como cuando hablamos de la brecha de género para las mujeres, que sí, obvio, las mujeres podemos trabajar, pero sin embargo los salarios, está comprobado estadísticamente que los salarios son menores y que a la hora de contratar a una mujer prefieren contratar a un hombre porque la mujer tiene que maternar y se va a ausentar del trabajo. Entonces esas brechas invisibles existen tanto en el género, ¿no? Con respecto a mujeres y hombres, y también existen dentro de este colectivo. Apunta a eso. Obviamente que todo hay que estudiarlo y verlo y ver cada caso, y cuando se toma una legislación hay que verlo. Pero bueno, pero tiene que ver con eso, ¿no? Sergio. Elena, bueno, básicamente entendemos por ahí que la mentalidad en el tiempo ha ido evolucionando, creo que en esto podemos estar de acuerdo, y hay una apertura en este momento que no se daba hace quizás 20 años atrás. Pero también sostienen algunos que existe una hipersensibilidad en este sentido, como que, bueno, hay personas que, digamos, no han evolucionado y que siguen sensibles ante la vida y ante diferentes situaciones. ¿Cómo se podría explicar esto y en qué sentido se realiza esto? ¿En qué sentido decís que siguen sensibles con este colectivo? Que no terminan de aceptarlo. No, que toda la vida es un ataque permanente. También se da en algunas otras comunidades en materia religiosa, que todo es un ataque constante y una discriminación constante, y esta hipersensibilidad parece que nos alejara de esta apertura mental. Sí, yo creo que en realidad tenemos que aceptarnos entre todos y todas, más allá de las orientaciones sexuales o sexoafectivas que cada uno decide, ¿no? En su vida o su forma de vivir, ¿no? En el caso de intersex o de queers o de transexuales. Digo, cada uno puede elegir la forma de vida o cómo quiere llevar adelante su vida. Y eso no tiene que ser un impedimento para poder acceder a derechos o para poder ser discriminado o discriminada, ¿no? Yo creo que pasa por ahí. Y la hipersensibilidad esta a la que te referí, yo creo que... Sí, que ¿cuál no es la así. barra, cuál es la línea, y lo interpreto 100% a Sergio, en que no se utiliza esa hipersensibilidad como para pasar a la otra parte, que es vivir victimizándose, ¿no? Entiendo que viene por ahí la pregunta. Viene por ahí. Es que yo no creo que se estén victimizando, realmente, digo, una de las premisas de esta marcha fue, por ejemplo, muchos carteles, aparición con vida de Tehuel, ¿no? Y Tehuel, un chico trans que desapareció en marzo de este año, digo, o los transfemicidios, digo, nosotros siempre en este segmento hablamos de los femicidios, pero también hace muchos años se empiezan a contabilizar los transfemicidios, y que justamente, siempre yo explico, ¿no? El femicidio es cuando se mata a una mujer por razones de género. Cuando hablamos del transfemicidio es lo mismo, es cuando se mata a una persona por el hecho de ser transexual o de tener alguna característica particular. Entonces ahí es donde tenemos, eso no es hipersensibilidad o victimizarse, sino que hay una razón de ser. No, cuando hay un hecho de esa estudiado, naturaleza queda claro, ¿no? Está estudiado y hay estadísticas. Digo, es lo mismo la brecha de género que yo te decía, está estudiado. Digo, no es que las mujeres nos victimizamos porque no podemos acceder a un trabajo, sino que efectivamente sucede. Y con el colectivo LGBTQI, efectivamente sucede. Más. Bien. Exactamente. Es que estas discriminaciones tal vez no son tan visibles, pero sí para quien es parte de ese colectivo, por supuesto que las sufre. Y entonces estas marchas tienen que ver con visibilizar. Mira, está pasando esto.
seguramente ustedes no lo ven, no les pasa, pero yo que elegí esta forma de vida, me está pasando esto. Y el Estado tiene que acompañarme, o por lo menos la sociedad, entre todos nos tenemos que acompañar con esto, ¿no? Bien. Bueno, y después también otra de las premisas, Estado y religión, ¿no? Cosas distintas y tratar de separarlos, bueno, que también aplica para, en general, digo, la Iglesia con estas premisas culturales, que también lo hemos hablado mucho en este segmento, también a veces colabora con estas situaciones de discriminación o de no entender al otro, y tiene que ver con eso, ¿no? Como también sacarnos nuestros sesgos culturales, religiosos, que están bien, que cada uno también es libre de ejercerlo, pero quien no lo ejerce o quien no practica una religión, entonces también pueda decidir cómo vivir. Elena, te mandamos un beso grande, gracias como siempre por este contacto, y te felicito, la verdad, por el buen gusto. Veo que estás refaccionando tu hogar cada 2x3 y me gusta que decidas renovarte permanentemente. La planta la conservo, ¿eh? Sí, planta, veo que está bien, la plantita debe estar bien, sí, iluminada está. Iluminada está. Chao, un beso. Chao, chao. Un beso, chao, chao. Elena Carmelich, desde Buenos Aires, nuestra querida especialista politóloga en cuestiones de género, hablando sobre todo lo que ha sido la movilización de esta semana del orgullo LGTBIQ+. Y ahí cumplí bien. Seguimos con más en esta edición del Explorador.